Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de financiamiento climático, una oportunidad para el saneamiento en tiempos de post-COVID. Según los datos de ONU Agua 2017, el 80% de los países a nivel global califica como insuficiente el financiamiento existente para lograr alcanzar los objetivos nacionales en materia de cierre de brechas de agua y saneamiento. Para cubrir la importante brecha de inversión que precisa el sector, se requiere complementar las fuentes tradicionales de financiamiento con instrumentos innovadores como, entre otros, bonos verdes, préstamos verdes y otras estructuras que se vienen desarrollando en los últimos años. Dicho lo anterior, se precisan nuevos mecanismos para el sector que aumenten las posibles fuentes de fondeo y garanticen que el desarrollo de la infraestructura necesaria se realice bajo criterios de sostenibilidad social y medioambiental. En esta sesión tenemos 3 presentaciones sobre financiamiento climático como oportunidad para el saneamiento en tiempos post-COVID. Primero, asistiremos a la presentación de la ponente Daniela Canevaro, asociada de la firma HPL, que va a presentar una guía práctica de instrumentos financieros innovadores en el sector de agua y saneamiento, elaborada en parcería con el BID. Luego, el ponente Julio César Aguilera va a presentar la experiencia de los bonos verdes en Colombia, desarrollada en el marco del programa COMPAS del BID y la cooperación suiza, con el apoyo de HPL también. Por fin, Melina Valderrama, Vicente Aguirre y Roberto Salvatierra presentarán el estudio de caso sobre bonos públicos sociales, verdes y sostenibles para el financiamiento del saneamiento público en Bolivia. Al final, si nos da tiempo, tendremos unos minutitos para preguntas y respuestas. Pero antes de pasarle la palabra a Daniela, hago un resumen de su bio. Daniela es economista asociada a HPL, consultora de finanzas sostenibles. Ha trabajado como consultora del BID Invest en la estructuración, seguimiento y evaluación de proyectos de impacto socioambiental. Anteriormente, trabajó en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Adelante, Daniela, por favor. Bueno, muchas gracias María Eduarda por la presentación y quiero aprovechar para agradecerle al BID por invitarnos a participar de este evento. Disculpen. Bueno, hoy voy a estar hablando de financiamiento climático, una oportunidad para el saneamiento en tiempos post-COVID. Primero quiero hablarles un poco de HPL, qué hacemos desde la firma, luego voy a hablar un poco del sector, aunque esto lo voy a pasar un poco rápido porque hemos escuchado muy buenas ponencias sobre el tema. Voy a presentarles estos instrumentos innovadores como son los bonos y préstamos temáticos y bonos y préstamos vinculados a la sostenibilidad. Luego les voy a presentar la guía de financiamiento sostenible que hemos desarrollado junto al BID y el rol que cumple HPL en estos procesos. Bueno, HPL es una firma que se dedica a la asesoría de finanzas sostenibles. Acompañamos a empresas, a públicas y privadas, a gobiernos y a entidades financieras. Ya llevamos ejecutados 45 proyectos en 14 países diferentes. Nos basamos más que nada en Latinoamérica, pero también tenemos algunos proyectos en Asia y en Europa. Y bueno, estos son nuestros ejes de trabajo: estructuración temática, inversiones con temas de impacto ambiental, social y de gobernanza, estrategias de finanzas sostenibles y desarrollo de mercado, pero hoy voy a hablar un poco más de lo que es estructuración temática. Desde HPL acompañamos a los emisores a desarrollar lo que se llama el marco conceptual, los ayudamos a desarrollar las categorías elegibles, que un poco los voy a desarrollar después, con qué indicadores pueden medirse, y también, bueno, cómo se alinean con los ODS, entre otras cosas. Bueno, esta filmina la voy a pasar un poco rápido porque hoy escuchamos mucho sobre los ODS, las brechas que tiene el sector en este momento y todos los desafíos, ¿no?, que tenemos que abordar. El mensaje capaz que quiero dejar acá es que para el año 2030, si mantenemos para el año 2030 deberíamos
invertir 27.500 millones de dólares anuales en la región para poder llegar al objetivo de desarrollo 6, que es 5 veces lo que se financió en el año 2019 previo al COVID. Con las inversiones actuales llegaríamos recién al año 2075. Como hemos escuchado en otras ponencias, las fuentes de ingresos son las tasas, las transferencias y los impuestos, y se ha demostrado que son insuficientes para abordar estas problemáticas que actualmente tiene el sector en cuanto a las brechas. Y aquí aparecen los bonos y préstamos temáticos y los bonos y préstamos vinculados a la sostenibilidad. En cuanto a los bonos y préstamos temáticos, son instrumentos que se dedican a financiar proyectos con impacto ambiental y social, o su combinación de ambos sostenibles. La buena noticia acá es que la verdad es que ya hay mucho desarrollado, hay un montón de prácticas, buenas prácticas internacionales, guías, principios. La Asociación Internacional de Mercado de Capitales, SIGMA, desarrolló unas guías tanto para lo que son los bonos y préstamos sociales como los bonos y préstamos verdes, donde se definen ya las categorías, se definen cómo un proyecto puede ingresar a estas categorías, también qué indicadores se pueden utilizar, entre otras cosas. Entonces, el emisor, la verdad que tiene muchos instrumentos para poder acceder. El sector de saneamiento, la verdad es que tiene un potencial enorme para emitir esto, porque como sabemos, tiene un impacto ambiental. El hecho de tratar las aguas genera una reducción de contaminación enorme. En temas sociales, como hemos escuchado esta mañana, el hecho de poderle brindar a las personas mejores calidades de servicios de saneamiento mejora las calidades de vida y, bueno, un crecimiento económico en consecuencia. Como dije, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Hay beneficios financieros y no financieros. Financieros, en general, es el engagement con los inversionistas, diversificar la base de inversores. La verdad que cada vez hay más inversores en el mundo y no son solo bancos de desarrollo sostenibles, bancos de desarrollo, sino también son entidades privadas, JP Morgan, Banco Santander, cada vez se meten más en estos activos. Entonces, hay cada vez más apetito. Y en cuanto a no financieros, lo importante acá es que se ha demostrado que mejora mucho la gestión y mete a la sostenibilidad dentro de la estrategia core de la entidad, lo cual para una empresa de saneamiento es importantísimo, como hemos escuchado. Como indiqué anteriormente, hay una cierta cantidad de... hay 4 componentes para desarrollar un bono temático. Es la definición de estos usos de fondos que he desarrollado antes, también los procesos de evaluación, donde definimos los indicadores, donde definimos cómo los vamos a monitorear, la gestión de fondos, dónde vamos a depositar los fondos hasta poder ser utilizados en los proyectos, y el informe. Estas son las categorías que definió ICMA como las que pueden ser utilizadas para un bono verde o social o sostenible. Son 10 verdes, en oscuro van a poder encontrar las que son vinculadas al sector de saneamiento, particularmente, bueno, obviamente gestión de agua y aguas residuales, lo que es adaptación de cambio climático, eficiencias energéticas, prevención de la contaminación. Bueno, hay varias, ahora voy a mostrar ejemplos. En lo que es social son 6 categorías, principalmente infraestructura básica asequible, acceso a los servicios esenciales y empoderamiento económico son las más relevantes. Y acá lo que quiero indicar también es que es importante definir una población objetivo, como pueden ser las poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres, entre otros. Bueno, en América Latina, dentro del sector de saneamiento, se emitieron 14 bonos temáticos, 14 bonos verdes o sociales. Los 14 estuvieron alineados a lo que es gestión sostenible del agua y las aguas residuales, y también hubo otras categorías que se utilizaron, como fueron adaptación de cambio climático, eficiencia energética y otros. Acá lo que le quiero dejar también un poco son los indicadores que se utilizaron, como son el volumen de las aguas tratadas, la eficiencia en el tratamiento, entre otros. Después vamos a compartir esta presentación, o también pueden verlo en las guías con más detalle, pero bueno, un poco dejarles este mensaje. En cuanto a lo social, bueno, 11 fueron en infraestructura básica asequible y 7 a accesos de servicios esenciales. Acá los indicadores están más vinculados con estas poblaciones objetivos definidas, como puede ser la tasa de mortalidad infantil, las poblaciones beneficiadas, etc.
Para ejemplificar un caso, en el año 2020 se emitió el bono Iguá, fueron 150 millones de dólares en Brasil, y lo que se financió en este caso fue la universalización del alcantarillado público y la reducción y optimización de las pérdidas de agua. Perdón. Uy. Bueno, esto simplemente ilustrarles lo que es el proceso. El primer paso, que lleva una a 4 semanas, es definir qué proyectos vamos a elegir. Definir cómo mis proyectos van a entrar dentro de estas categorías que hemos desarrollado antes, ¿no? Definir indicadores para demostrar la evolución de estas categorías y, bueno, también con este input generar lo que es el desarrollo del marco. Después de desarrollar el resto de los componentes del marco que había indicado antes, se da una opinión de segundas partes. Bueno, luego hay otros instrumentos que se llaman los bonos y préstamos vinculados a la sostenibilidad, y la diferencia con los bonos temáticos es que no se busca financiar un uso de fondos concreto, no se busca financiar un uso que tenga impacto ambiental o social, sino que se financia a la empresa en su totalidad, a un propósito general corporativo. La diferencia acá es que se va a establecer una meta que la empresa tiene que cumplir, y de cumplirla va a recibir un beneficio de tipo financiero en general. Los componentes son otros, en este caso primero vamos a definir lo que son los indicadores, luego calibrarlos. Acá lo importante es definir un baseline, cuál es la meta y si realmente es desafiante, ¿no?, para el sector. Bueno, después los términos y condiciones, otros. Acá el ejemplo es, solo se emitió un caso en Latinoamérica que fue AGEA en Brasil, fueron 500 millones de dólares, y acá lo que quiero mostrar es la importancia. En estos 14 millones más que había comentado antes, y son 1.4 millones emitidos en la región. Solo 500 millones fueron vinculados a la sostenibilidad. Al ser un propósito general corporativo, muchas veces tiene un potencial de colocación mucho más alto. Bueno, acá está el resumen. La región solo se colocó en Brasil, México y Chile. Ahora se está trabajando en otros países. Mis compañeros van a comentar un poco, como Colombia y Bolivia, para emitir también. Bueno, y para cerrar, quiero dejarles aquí, si acceden a la presentación, van a ver que hay una guía de financiamiento que fue la que desarrollamos junto al BID. Y acá van a poder encontrar más detalle, van a poder encontrar también ejemplos de cómo se desarrollaron estos, qué indicadores se utilizaron. La verdad que es una herramienta muy útil. Bueno, es la guía práctica de instrumentos financieros para el sector. Búsquenla y si no, bueno, van a poder encontrar acá y van a tener más detalle. Por último, para cerrar, este es el rol que cumple HPL, ¿no?, en nuestra empresa. Acompañamos en la misión, ayudamos a desarrollar el marco sostenible, a definir estas categorías, estos indicadores, y acompañarlos en el apoyo de las segundas partes. Bueno, muchas gracias. Traté de resumirlo brevemente, pero si tienen alguna consulta, les dejo acá mi mail. Pueden hacernos cualquier consulta, tanto la empresa, el BID, como nosotros, y les recomiendo consultar a la guía, la verdad es que es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por todo, por cumplir con el tiempo también. Su presentación recalca que existe un alto potencial para la emisión de bonos verdes por parte de las empresas de agua y saneamiento en la región y que tienen una fuerte alineación con el clima. Aprovecho para presentarme, soy especialista de la División de Agua y Saneamiento del BID y vamos a pasar la palabra para Julio, que presenta el caso extremadamente interesante de bonos verdes en Colombia, pero primero hago un resumen sobre su bio. Julio es profesional en Administración Pública y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Administración Pública, con maestría en Economía de la Universidad Javeriana y maestría en Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona. Es consultor empresarial, es asesor de Comisión de Regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable, es consultor del Banco de Desarrollo Interamericano y coordinador del programa COMPAS del BID y la Cooperación Suiza. Julio, te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Banco Interamericano por la oportunidad de presentarnos hoy acá.
Voy a tratar de utilizar el tiempo lo mejor posible, mi curso de lectura rápida que me ayude con esta presentación contrarreloj. Lo primero que habría que decir, contextualizar, yo creo que Daniela nos hizo un muy buen resumen, una muy buena presentación del contexto general de financiación verde sostenible. Y yo les quiero mostrar el caso de Colombia, para mostrar casos que realmente aplicados, que sí se puede hacer y que voy a partir de lo mismo que voy a decir al final. Esto sí se puede hacer, estas cosas sí se pueden hacer en el sector, lo único que uno tiene que tener en cuenta es salirse de la caja, de esa restricción mental de que estas cosas no son aplicables en agua, aquí sí se puede. Y eso es lo que queremos mostrarle el día de hoy que hicimos en Colombia. Un tema general, porque hay que contextualizar, este tema de financiamiento verde en Colombia no fue solamente para agua, arrancó como una discusión mucho más amplia de financiación innovadora, por allá en el 2018 arrancamos a hablar de financiación verde específicamente, posteriormente eso fue completándose y hoy tenemos un marco que permite financiación verde, social y sostenible, y se ampliaron los sectores a los cuales era factible hacer este tipo de financiación. Entonces tenemos 7 sectores económicos, 47 activos y actividades elegibles, y como es lógico y como es totalmente correlacionado, el sector de agua potable y saneamiento básico por definición es verde. Casi que una muy buena parte de su portafolio de inversiones está asociado a estos instrumentos de financiación verde. Y entonces, en nuestro caso, ese marco, esa taxonomía en general, como se pueden dar cuenta, cubre otros sectores. Sectores que incluso, aunque no sean propiamente del agua, están relacionados con el agua. Cuando hablamos de energía, también estamos hablando de eficiencia energética, que también tiene que ver con un problema de agua. Entonces, hay una completa correlación entre sectores que aparentemente con el agua no tienen que ver, pero como podemos darnos cuenta, estas taxonomías pues, permiten incluir este tipo de correlaciones. Y entonces, como contando una historia, efectivamente comenzó a moverse el mercado financiero verde en Colombia. Arrancaron los bancos comerciales. Bancolombia emite por allá en el 2018 un bono social, apuntándole a solucionar un problema social, problema de familias desplazadas, préstamos para mujeres cabezas de familia, pero también sectores de servicios públicos como el de energía comenzaron también a acercarse. Una empresa de servicios públicos como la EPSA también buscó financiar proyectos de energía solar con financiación verde. Y otros bancos, Da Vivienda y otra serie de empresas dentro de estos sectores comenzaron a buscar estos tipos de financiación. Colombia también emitió, como país Colombia también emitió su bono soberano y alcanzó por allá en el 2021 a recaudar una muy buena cifra, o sea, las expectativas superaron, los inversores también demostraron su avidez por este tipo de instrumentos financieros, es decir, existe demanda para este tipo de instrumentos financieros. Y ahora sí, entonces ya tenemos el contexto general, Colombia trabajando sobre financiación verde, sectores trabajando sobre financiación verde, vámonos a hablar del sector de agua. Y en agua entonces, como les contaba María Eduarda, hay 2 cosas que quisiera resaltar. Lo primero es 2 astros que se alinearon. Uno se llama el programa Compass, que durante 5 años ha venido trabajando de la mano con las empresas, programa financiado con la cooperación suiza y ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces ese programa trabajó sobre toda la cadena de valor, mejorando toda la cadena de valor de la empresa, desde temas tan operativos como la gestión de pérdidas, hasta temas tan fundamentales cuando hablamos de financiación verde como el gobierno corporativo, porque hay una relación 1 a 1 entre gobernanza corporativa y financiación. Entonces, veníamos trabajando con un grupo de empresas y después de haberlas mejorado, la pregunta siguiente es, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que buscar que ya tenemos unos planes de inversión mucho más depurados, mucho más reales, ahora a estas empresas hay que incentivarlas a buscar financiación. Y entonces, siguiente paso, busquemos financiación, pero innovadora. Y entonces, la diapositiva lo que quiere mostrar es cómo se funciona el sector de agua potable en Colombia. Lo que se llama SGP, lo que ven como SGP, Sistema General de Participaciones, no tengo el tiempo para explicar qué es, PGN, Presupuesto General de la Nación, y SGR, Sistema General de Regalías. Esos 3 componentes es gasto público, es financiación pública, es fisco y representan alrededor del 53% de la financiación de CAPEX del sector. El otro 14% es de tarifas. Los componentes tarifarios, hay una parte que remunera los CAPEX, este representa el otro 14%,
pero existía un hueco del 33%, y sigue existiendo un hueco del 33% detectado por el Ministerio de Vivienda, que ha calculado que se requieren 53 billones de pesos para poder cumplir con ODS 2030. Es mucho. Más o menos, para que tengan una referencia, al año se gasta 5.3 billones de pesos, las necesidades son de 5.3 y el gasto máximo ha sido de 2.3. O sea, hay una brecha, hay un hueco de financiación que requiere ser, buscarse alternativas, y para eso está entonces financiación innovadora. Y entonces comenzamos a trabajar con dos empresas. Una empresa, para que también reforzar el mensaje de sí se puede, una empresa mediana como Aguas de Pereira. Aguas de Pereira es una empresa de 150.000, 160.000 conexiones. Es una empresa mediana, no estamos hablando de las grandes empresas. La otra empresa que trabajó con nosotros es el Acueducto de Bogotá, más o menos 2.200.000 conexiones. Esa sí es una empresa grande, pero para mostrar que independientemente de la escala, aquí también empresas medianas pueden acceder a estos tipos de financiación. ¿Y qué hizo Pereira en su primer ejercicio? Muy interesante. Cuando arrancamos con este proceso, ellos mismos hicieron un comparativo. ¿Cómo nos iría con bonos verdes y cómo me iría con el mecanismo tradicional que es un banco de segundo piso que se llama Findeter en Colombia, a través de un instrumento que se llama tasa compensada? Y cuando ellos hicieron esa evaluación, encontraban que en dos elementos principales de una financiación, que es el plazo y la tasa de interés, les iba mejor con bono verde. Conclusión: sí se puede hacer la tarea. Y adicional a eso, está totalmente alineado con su política ASG, es decir, ellos tienen dentro de su gobierno corporativo una política ambiental, social y de gobernanza. Conclusión: completamente alineado lo que estamos trabajando con la financiación que ellos quieren buscar. Y entonces comenzamos a trabajar con HPL, de la mano del banco, con HPL. No voy a repetir, porque ya Daniela nos lo explicó muy bien, cuáles son los pasos que se desarrollan para poder verificar que una empresa efectivamente tiene un portafolio de inversiones que puede ser financiable por financiación verde. Simplemente quiero resaltar que estos marcos que se le sacaron para la empresa de Acueducto de Bogotá y este marco que se le sacó para la empresa Aguas de Pereira están alineados con los principios internacionales que regulan o que establecen mejores prácticas en materia de financiación verde. Y entonces algunos resultados que quiero resaltar sobre este ejercicio. Hay que decir, estamos en fase de preemisión, todavía no ha sido la emisión. ¿Qué quiere decir? Que las empresas están todavía trabajando en su proceso para emitir su bono verde o préstamo verde para efectos de Pereira. ¿Qué se identificó? Por ejemplo, que en Aguas de Pereira, 16 proyectos de todo su plan de inversiones eran financiables por este tipo de mecanismos. Es decir, sí existía alrededor de 48.8 millones de dólares, podían ser financiables por este mecanismo. En el Acueducto de Bogotá, obviamente la escala es más grande, 139 proyectos verdes por un monto total de 240 millones. Y como les explicaba Daniela, primero se hace el marco del bono, se identifican los proyectos, se hace el marco donde se establece estos principios, el cumplimiento de estos principios de estas entidades internacionales que regulan la materia. Y el SPO, que es la opinión de segunda parte, verifica que efectivamente lo que está establecido en el marco está bien hecho. ¿Y qué hallaron estos Moody's, que fue la agencia que nos calificó, que calificó los marcos de los bonos? Que las empresas estaban cumpliendo muy bien con estas prácticas internacionales, es decir, totalmente alineados estos marcos de las empresas con los principios internacionales. Eso es muy importante decirlo, porque vuelvo y repito, sí se puede. ¿Qué otros resultados del total de proyectos? Y para mostrarles más o menos cuáles son proyectos que pueden entrar dentro de estas categorías. Proyectos de reposiciones de redes, de construcción de interceptores y un tema fundamental, tratamiento de aguas residuales. Colombia se encuentra muy rezagado todavía en materia de tratamiento de aguas residuales. Tenemos alrededor de un 48.9% de tratamiento en este momento y el reto es, recuerden la diapositiva, ese 33% del PAI que nos falta por financiar. ¿Qué hacemos? Pues este es un instrumento que nos está mostrando que se puede financiar también tratamiento de aguas residuales. Y tanto la empresa de Pereira, Aguas de Pereira, metió la PETAR dentro de estos proyectos financiables por esta vía de financiación verde, alrededor de 23 millones de dólares.
Encontramos durante el proceso un pequeño inconveniente, no por eso uno se debe desincentivar, seguir haciendo la tarea, y es que la naturaleza jurídica de la empresa no le permitía emitir bonos, pero sí puede ser sujeto de financiación verde, como nos lo explicaba Daniela. No se pierde la esencia de lo verde sostenible dentro del portafolio que ya fue identificado por el hecho de pasarse de un bono verde a un préstamo verde. Y la empresa está en el proceso de análisis para adquirir préstamo verde en 2023. Y los resultados con la empresa de Acueducto de Bogotá, igual, digamos, aquí es resaltar lo mismo, ellos en que están invirtiendo en humedales, en algo que se llama los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, que son una obligación que ellos tienen que cumplir con las autoridades ambientales de hacer depuración de las cuencas donde vierten las aguas residuales. Y también dense cuenta que está metida la PETAR de Canoas, que es una PETAR bastante grande, alrededor de 31 millones de dólares. ¿Qué encontramos con la empresa de Acueducto de Bogotá? Que por el hecho de salir a hacer emisión de bono verde necesitaban cambiar su contabilidad a normas internacionales financieras, a NIF, y ese cambio de NIF lo están realizando en este momento, y las filiales, no solamente la empresa, sino sus filiales también tienen que hacer este cambio. Entonces ellos están en ese proceso y en 2023 esperan emitir también su bono verde. Finalizar, y cumplí con mi tiempo muy juiciosamente, finalizar diciendo que, vuelvo y repito, que como me quedan unos segunditos, sí se puede hacer la tarea. Esto es un problema, creo yo, y encuentra uno un efecto de rechazo inmediatamente cuando uno plantea, por ahí lo decían nuestros primeros expositores, hay que salirse un poco de la caja y buscar este tipo de soluciones. Se pueden hacer, las empresas de agua potable y saneamiento básico por definición son verdes, sostenibles, y por qué no entonces trabajar de la mano con este tipo de instrumentos que pueden coadyuvar al proceso que todos queremos de tener agua potable y saneamiento básico universal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Su presentación nos presenta casos concretos de la implementación del instrumento en la región, que tienen una fuerte, sin duda, alineación con el clima. Antes de le pasar la palabra a los tres últimos ponentes que nos presentarán el estudio de caso de Bolivia en la sesión, hago un breve resumen de los tres ponentes. Empiezo por Melina Valderrama. Melina es doctora en Química e Ingeniería Química por la Universidad Ramon Llull, Barcelona, España, magíster en Ciencias de la Gestión Industrial y Empresarial de la UMSA, La Paz, Bolivia, ingeniera industrial por la Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia. Actualmente es coordinadora nacional del programa Bolivia Watch para el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo desde el año de 2019. El siguiente ponente es economista, candidato a doctor en Ciencias del Desarrollo de CIDES, UMSA, Universidad Mayor de San Andrés. Tiene maestrías en formulación, evaluación y gestión de proyectos. Actualmente es consultor independiente y docente investigador de la UMSA. Como parte de su vida profesional, ejerció la jefatura de la Unidad de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es experto en finanzas públicas, subnacionales, crédito público, economía de salud y gestión de proyectos. Por fin, Roberto Salvatierra, economista de la UCB, doctor en Ciencias y Humanidades, Instituto Andrés Bello, Universidad Siglo XX, máster en Sostenibilidad y Cambio Climático, Fundación Vértice España, máster en Administraciones Públicas, Universidad de Marsella, Francia, máster en Gestión Gubernamental, Universidad Andina Simón Bolívar. Fue consultor de UNICEF, FAO en Helvetas, jefe de la Unidad de Diplomacia de los Pueblos Indígenas, Socioeconómico y Cultural, viceministro de Planificación y Coordinación, director de Financiamiento Externo, MPD, gerente de Planificación, EMAGUA, viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión de Desarrollo Florestal, director de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente, director de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Les paso la palabra.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a los organizadores de Latinosan, gracias al BID por generar este espacio de discusión que nos pone en torno a varios actores que estamos reflexionando sobre lo mismo. Somos 3 ponentes, entonces voy a tratar de utilizar el tiempo de la mejor forma posible y presentarles nuestra motivación. En el marco del escenario de COVID, reconocemos que la gente más vulnerable a esta pandemia era precisamente la que estaba fuera de la cobertura de agua y saneamiento, ¿no? Por tanto, es un desafío todavía más grande y un compromiso que toda esta gente pueda cumplir el derecho humano al agua. Y claramente los gobiernos nacional, subnacionales, a nivel departamental, a nivel municipal, estaban todavía mermados en sus finanzas para hacer inversión en proyectos de agua y saneamiento. Por tanto, necesitábamos buscar soluciones creativas e innovadoras. Entonces, en el marco de este contexto, también es necesario que en el marco de nuestro programa Bolivia Watch, que es un programa financiado por la Embajada de Suecia en Bolivia, ejecutado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, tenemos la responsabilidad de generar y formular planes directores de cuenca que de forma innovadora están incluyendo la planificación, el saneamiento sostenible en esa planificación. Por tanto, al nosotros formular estos planes directores e incluir acciones de saneamiento, también teníamos que identificar las oportunidades de financiamiento para estas acciones de saneamiento que al fin se alinean con el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo económico y social en Bolivia, que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible y también a los compromisos de Bolivia en el marco de los NDCs. Ya decía, nos hemos enmarcado en el ámbito geográfico de las cuencas para las que estamos formulando planes directores, que están 2 ubicadas y aportantes a la macrocuenca del Plata y una cuenca aportante a la endorreica. Hemos trabajado en la cuenca del río Tupiza, que tiene 3 municipios, que su área geográfica incluye a 3 municipios, en la cuenca del río Pampahuari, que incluye a 7 municipios, y en la cuenca la cuenca alta del río La Paz, que incluye a 3 municipios, el de La Paz con una población de más de 800,000 habitantes. Por tanto, estos gobiernos municipales y los gobiernos departamentales también estaban con recursos escasos para hacer estas inversiones, y sobre estas cuencas es sobre las que estamos proponiendo estos instrumentos de innovación, de financiamiento. Entonces, nosotros hemos trabajado en este marco metodológico en una propuesta de investigación y acción, tomando como caso de estudio la capacidad financiera de los municipios, de la gobernación, del gobierno departamental y evidentemente del gobierno central a nivel de su instancia sectorial, para ver en qué medida podía cubrirse la contraparte que se puede exigir para pensar en un financiamiento de proyectos de saneamiento. Entonces, nuestro objetivo es proponer esquemas de financiamiento innovadores para el sector de agua y saneamiento, evaluando la factibilidad de la emisión de bonos sociales, verdes y sostenibles en el cumplimiento de la legislación de nuestro país, muy alineado con lo que nos habían comentado los anteriores panelistas. Nuestros objetivos específicos: caracterizar las necesidades y retos del sector, estudiar el procedimiento de cómo sería la emisión de bonos y luego aplicarla en el caso de estudio de los gobiernos municipales con los que estamos trabajando. La metodología muy sencilla. Una primera fase: caracterizamos las necesidades de financiamiento del sector de agua y saneamiento. La segunda fase: identificamos los beneficios, por qué le conviene a una autonomía, a un gobierno, emitir bonos y por qué a alguien quiere comprar estos bonos. Y la tercera fase, ya el análisis de factibilidad de cómo estos bonos se podrían emitir
a través de estas entidades autónomas territoriales. Entonces, le paso la palabra a mi colega. Buenas tardes, un saludo cordial a todos y otra vez gracias a los organizadores. Voy a continuar con el eslogan "Sí se puede", parece que estamos en campaña y creo que está muy bueno, ¿no? A ver, vamos a probar esto. Bueno, como les decía Melina, lo que nosotros hemos estado haciendo es adoptar toda esa metodología, todo ese marco normativo que se tiene en el país para procurar que a los gobiernos subnacionales puedan incluir dentro de sus alternativas de financiamiento los bonos verdes. Los bonos verdes están todavía incipientes en el país. Es cierto, en el pasado hemos tenido emisiones y lo que vamos a procurar hacer es ahora agarrar estos municipios que hemos estudiado y vamos a darles algunos tips, algunos consejos para lograr esta emisión y además brindarles los resultados que hemos obtenido del análisis financiero que hemos hecho durante este tiempo. No está de más reiterarles que en el país, pues, si bien han existido esfuerzos importantes para lograr coberturas en agua y saneamiento, aún quedan temas pendientes. En el país todavía queda mucho camino por recorrer. En realidad, eso es creo que común para todos los países de la región. Y pues en el Plan de Desarrollo Económico y Social, el Estado se ha planteado metas muy, muy grandes, ¿no? Pero estas metas están en un contexto en el cual las necesidades quedan relevantes. Estamos en un contexto en el que el Tesoro General de la Nación, además de financiar los proyectos relacionados con el sector saneamiento, también tiene pendiente el desarrollar el sector energía, el sector hidrocarburos, la infraestructura, etcétera, ¿no? Además que el país cada vez va reduciendo su capacidad de financiamiento y los gobiernos subnacionales están disminuyendo su capacidad de recaudatoria. Bueno, esto fundamentalmente por el contexto pandémico. Recordemos que el contexto pandémico, al reducir la actividad económica, ha reducido la recaudación tributaria fundamentalmente y por lo tanto el escenario no es el más favorable como para optar por financiamientos tradicionales. En ese sentido es que la idea del programa en Bolivia Watch y el análisis de las cuencas ha optado por este tipo de financiamientos. Ya lo han dicho, no voy a reiterar lo que Daniela y Julio han mencionado sobre los beneficios de los bonos. La verdad es que creemos que en el país pues existe potencialidad para este tipo de emisiones, siendo que ofrece condiciones financieras ventajosas tanto para los emisores como para los que tienen excedentes de liquidez y quieran adquirir este tipo de inversiones. Es justamente en esta gestión, en el 2022, que la Bolsa Boliviana de Valores incluye como parte de sus instrumentos temáticos a los bonos sociales verdes. Todavía queda pendiente el desarrollo normativo. Actualmente la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero está terminando la reglamentación, pero ya tenemos experiencias previas que si bien no han sido en el marco temático de los bonos sociales sostenibles y verdes, pero sí el gobierno municipal de La Paz en el pasado ha realizado 4 inversiones. Como verán, los montos son significativos, le ha permitido al gobierno municipal de La Paz financiar proyectos que tienen que ver con el parque urbano, con proyectos de cambio climático, con proyectos de infraestructura. Las tasas han estado alrededor del 5 y el 8% en estas emisiones y el plazo promedio han sido de 8 años. Claro que en el mundo, por supuesto, las emisiones ya tienen bastante tradición, ¿no? Y esperamos que Bolivia pueda optar por estas emisiones que contribuyan con una opción más de financiamiento. Una de las cosas que hicimos fue un análisis normativo. Lastimosamente, pues en el caso de las emisiones públicas, los gobiernos subnacionales tienen que enfrentarse a los requisitos normativos, ¿no? En este caso, pues se tienen que demostrar que los préstamos que vayan a adquirir sean en condiciones favorables, que se cumplan con los límites de endeudamiento, que además vayan de acuerdo al marco competencial y, por supuesto, todas estas características son fácilmente cubiertos por el tipo de emisiones que se tienen. Estos bonos sociales verdes, pues permiten mejores condiciones financieras, permiten que fácilmente se puedan alinear las competencias subnacionales con las temáticas que vayan a ser financiadas y si seguimos un circuito y ponemos este circuito
lo vamos a poner en manuales y guías cuando terminemos nosotros nuestro trabajo, pues esperamos que los diferentes instancias subnacionales puedan seguir este pequeño circuito y puedan lograr estas emisiones, que si bien tienen algunos requisitos adicionales, por ejemplo, el tema de que una entidad externa pueda asegurar que efectivamente el financiamiento vaya a cubrir los temas sociales verdes y sostenibles, que se pueda cubrir la capacidad de endeudamiento, creemos que es posible, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Pues hemos hecho el análisis financiero y hemos encontrado que los municipios que hemos estudiado sí tendrían la capacidad de endeudamiento. Una de las barreras más importantes que se tiene en el sector público son los límites de endeudamiento. Las entidades subnacionales tienen que cubrir dos límites, uno relacionado con el servicio de la deuda, que implica que lo que vayan a pagar como amortización e intereses cada año no supere el 20%, y el otro relacionado con el valor presente de la deuda, que es que todo el monto que se vayan a endeudar, más las deudas que tengan existentes, no superen el 200% de sus ingresos. En los casos analizados, todos los municipios se encontrarían con posibilidades de financiamiento, especialmente los más grandes. Como pueden ver en el detalle, pues son los municipios capitales del departamento los que podrían contar con estas capacidades. Además de este análisis, hemos visto algunas otras opciones en cuanto a la capacidad de gestión que puedan tener los gobiernos subnacionales. Es cierto que que este tipo de emisiones requiere varios pasos, ¿no? Requiere una calificación de riesgo, de forma posterior requiere auditorías externas, requiere que los bonos temáticos, una entidad externa, pues vayan a asegurar que efectivamente los recursos vayan a ser dispuestos para el tema que se haya elegido, y creemos que es posible cumplir esos requisitos utilizando lo que actualmente los municipios usan, ¿no? Por ejemplo, se van asociando, existen las asociaciones municipales, las cuales de forma conjunta permiten la contratación de auditorías externas o la contratación de algunos servicios que vaya a posibilitar este tipo de financiamiento. Entonces, consideramos que si bien los municipios grandes tienen más posibilidades, los pequeños al agruparse también podrían optar por este tipo de financiamientos. Bueno, con eso yo le cedo la palabra a mi colega Roberto. Gracias. ¿Cómo están? Rápidamente, comentamos que a pesar de las inversiones, Bolivia ha generado muchas inversiones en el sector. Realmente la política de agua ha sido bien interesante. A partir de cierta época llegaban millones y millones para manejos de cobertura en agua y saneamiento, pero lamentablemente las brechas todavía están distantes. La brecha un poco más grande está en el tema de saneamiento, y eso todavía es preocupante, ya que la mayor parte de las inversiones, como mostraba Vicente, los MIAGUAS eran para agua más que todo, y se daba menos prioridad al tema de saneamiento, justamente porque el saneamiento es más caro, es más costoso. El Estado Plurinacional de Bolivia, según el PEDES, más o menos necesita 24.171 millones de dólares para completar el tema de coberturas. Los recursos públicos a nivel central, subnacional, son todavía escasos. Entonces, habría tres mecanismos que hemos visto. El primero es el financiamiento tradicional, donde está, digamos, la banca multilateral, por ejemplo, está el BID, está el Banco Mundial, todos, que sí se va a continuar trabajando. El tema es que las capacidades de endeudamiento un poquito ya se han reducido justamente por la crisis que ha existido. El segundo mecanismo son los fondos verdes. Se puede acceder a estos fondos verdes, pero los tiempos de maduración de los fondos verdes son largos. Estamos hablando del GCF, estamos hablando del JEF, estamos hablando del Fondo de Adaptación. Y el tercer mecanismo sería el que estamos proponiendo, que es el de bonos. El de bonos pareciera que sí, lo más complicado va a ser el tema de operación, de iniciar una operación, pero posteriormente los municipios van a poder agarrar el ritmo. Es necesario desarrollar mecanismos financieros que logren atraer inversión externa internacional y la inversión privada nacional. Realmente no hemos manejado ese tipo de inversiones, ya que realmente Bolivia ha decidido implementar sus políticas sociales con el esfuerzo nacional. Son un instrumento, los bonos sociales verdes son un instrumento realmente factible e innovador. Entonces, consideramos que sería importante y necesario implementar este tipo de iniciativas en el sector de agua y saneamiento. La metodología que se ha aplicado ha dado resultados interesantes. De un total de una muestra de 14 municipios, 13 cumplirían los requisitos para sacar este tipo de bonos. Bueno, va a depender también del riesgo y de todo eso, todas las características, pero por las capacidades de endeudamiento que mostró Vicente, más que todo estos 13 municipios tendrían posibilidades de entrar a este tipo de bonos, ya que los municipios, como dijo Vicente, están un poco
asfixiados en cuestión de financiamiento porque ya no te están generando los recursos como antes. Entonces, se está tratando de ver alternativas para que estos municipios generen capacidades de endeudamiento y puedan invertir en los proyectos, porque hay un tema adicional que en agua lo que está sucediendo es que la curva de impacto era rapidísima por el tema de las inversiones, pero actualmente las poblaciones a las que hay que llegar son dispersas o son lejanas, entonces las inversiones son un poco más costosas, entonces aquí también tendría que entrar el tema de innovación tecnológica y todo eso que se tendría que trabajar con estos municipios, porque los municipios van a tener que generar algún tipo de crédito, van a tener que generar bonos, pero van a tener que saber que va a haber impacto. Los proyectos de agua identificados en los planes directores de cuenca de Bolivia Watch son financiables, serían sujetos al tema de los bonos verdes que se están manejando a nivel internacional. Lo interesante es que los planes directores de cuenca han trabajado el tema social, han trabajado el tema ambiental y el tema de gobernanza, y justamente los bonos verdes están enfocados en ambiental, social y gobernanza. Entonces también estamos enfocados con todo esto, ya que se ha generado información. El gran problema es que en muchas cuencas de Bolivia no existe la suficiente información como para ver impacto, como para ver el tema social o el tema ambiental. Existe interés también por parte de las entidades territoriales y por parte de los gobiernos municipales de entrar a nuevos mecanismos. Estamos en un momento, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional, de que los países en desarrollo están buscando alternativas de financiamiento que sean ágiles y que no sean muy caras. Porque ahorita para nosotros hay un problema adicional, nos hemos graduado, como dicen, somos un país de renta media baja, éramos un país de renta baja. Al ser un país de renta media baja, las tasas de interés también son un poco más altas para nosotros. Entonces, la banca que manejábamos ya se hace un poco más inflexible para nosotros. Entonces, queremos buscar mecanismos un poco más accesibles y que realmente apunten a lo que estamos buscando, también que maneje un equilibrio ambiental. Entonces, esto también está implicando en todo lo que se ha hecho y en todo lo que se hará a futuro, que se maneje un tema de cultura responsable del agua. Entonces, son las principales conclusiones que se han manejado con este estudio. Entonces, si se dan cuenta, se evidencia que los municipios, aquí algo importante también que ya se ha mencionado como conclusión, es que los principales municipios que son capitales de departamentos son los que más probabilidad tienen de sacar estos fondos, justamente por la capacidad de manejo financiero que tienen. Ellos manejan más recursos que los municipios chiquititos. Entonces, un primer paso es mostrar esto para los bonos, y un segundo paso que también se podría trabajar a futuro es que los municipios empiecen a trabajar conjuntamente, porque hay municipios que están lado a lado, pero no están trabajando conjuntamente, y una manera también de acceso sería que los municipios se junten y empiecen a generar financiamientos. Y esto más que todo, ¿por qué? Porque las empresas, las operadoras todavía no tienen mucha regulación en el tema de generación de financiamientos. Entonces, estos bonos por eso están... Sabíamos que nos iban a preguntar más o menos, o nos van a preguntar por qué no las operadoras. Es que lo que pasa es que las operadoras todavía no tienen mucha regulación para sacar este tipo de créditos. Posteriormente, viendo la salud de las instituciones y todo eso, se puede, pero en la actualidad no, porque tenemos muchas operadoras, y es un poco complicado empezar a ver cuáles son las que realmente podrían acceder al crédito, porque algunas dependen de municipios, otras dependen de cooperativas. Entonces hay una mezcla para el tema de las operadoras en Bolivia. Entonces es un poco complicado manejar a nivel operadoras, por eso estamos proponiendo que sea a nivel municipio. Entonces esperamos que les haya gustado, y muchas gracias por la atención, y tenemos que continuar en este tema del saneamiento. Muy agradecido. Muchas gracias a todos los ponentes. Las presentaciones fueron muy inspiradoras, excelentes. Y bueno, en ese contexto es importante diseminar ese conocimiento y también replicar la implementación de esos instrumentos en toda la región. Bueno, sin más, pasemos a las preguntas, si las hay. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Quería saber si estos bonos verdes se pueden trabajar en Bolivia
con las entidades financieras para que éstas puedan dar acceso a créditos de bajo interés para las familias y éstas puedan acceder a saneamiento, agua y saneamiento, ¿no? Roberto Vicente, ¿quieres? Gracias. La bolsa tiene la posibilidad de que tanto las empresas públicas como privadas puedan emitir este tipo de financiamiento. Nuestro estudio y el análisis que hemos hecho es desde el punto de vista del sector público, de los gobiernos subnacionales, para que sean los municipios, las gobernaciones, las que opten por este tipo de emisiones y, claro, al capturar estos recursos puedan destinar los mismos al financiamiento del saneamiento básico. Pero también podrían capturar estos recursos, por ejemplo, a algún banco que después pueda dirigir estos a préstamos verdes. Entonces, existen las posibilidades. No sé si alguno de mis compañeros o la experiencia de otros países quieren complementar. Muy interesante la pregunta. Sí, hay, bueno, nosotros esto que han visto de los bonos emitidos, relevamos una base bastante importante de todos los bonos emitidos en la región y hay muchos que vienen desde el lado de instituciones financieras. En general, cuando se quiere lograr más capilaridad y llegar a justamente las familias, las microempresas, etcétera, se trabaja con justamente las instituciones financieras y sí, realmente es un activo muy interesante para emitir un bono. Sí, sí, totalmente. Y sí, efectivamente también se puede hacer en Colombia. De hecho, los bancos, aunque no han trabajado directamente con el sector de agua, pero sí están trabajando préstamos verdes con otro tipo de sectores económicos. O sea, sí se puede. Muchas gracias. Quiero agradecerles por, en serio, muy lindo trabajo y una preguntita para HPL. Como decía, para pedir la guía y como recién están entrando en Bolivia, más que todo, la primera pregunta sería de si ya está viéndose las normas de Bolivia que van a entrar en los requisitos. Y la segunda es de que ustedes dijeron de que tiene que haber una organización que sea como una casa, el apoyo para que se pueda revisar lo que se está avanzando. ¿Esa organización nosotros podemos elegirlas o ustedes lo hacen? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Zagualay Bolivia y nosotros tenemos dos casas, por así decirlo. La Fundación SODIS aquí en Bolivia y Swiss Contact, que, no miento, Swiss Freshwater, que está en Suiza. Entonces las dos nos revisan y nos vigilan todo el trabajo que hacemos. ¿Ustedes eligen esas organizaciones o nosotros podemos tomarnos esa libertad? Respecto a las taxonomías que existen en Bolivia, mis compañeros van a saber un poco mejor. En general, lo que se mira son prácticas internacionales. Nosotros miramos justamente eso y sí, una vez que ya el proyecto va a ejecutarse, ahí sí se mira la taxonomía local. Por lo que entiendo, se está desarrollando ahora en este momento y si fuésemos a emitir, o sea, si nosotros acompañáramos a un emisor a emitir un bono, ahí sí analizaríamos primero las prácticas internacionales, los principios, las taxonomías que existen y luego adaptarlas justamente a las taxonomías locales. Ese en general es el proceso. Pero siempre tratar de mantener lo que es el estándar internacional porque, y respondo a tu segunda pregunta, a ver, no es obligatorio la opinión de segundas partes, pero la realidad es que es la mejor práctica, se hace en casi todas las partes, y hay una serie de consultoras internacionales que cada vez más son absorbidas por las consultoras de rating, como son Moody's, Sustainalytics, bueno, en Brasil también hay otra, en INT, que tienen todos estos mecanismos ya bastante aceitados y en general cuanto mejor es el que te hace el análisis, más robustez va a tener tu bono, ¿sí? Sobre todo si uno quiere emitir en el mercado internacional. Sí, se puede revisar internamente, pero no va a ser un emisor, si bien son casas relacionadas a ustedes, tiene que ser un emisor, sí, una opinión independiente. No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Tal vez muy brevemente. Bueno, la idea está que el municipio, la gobernación, decide, por ejemplo, financiar un proyecto de unas letrinas ecológicas, no monedas secas, como quieran llamarla. Entonces, se tiene la emisión y esta tiene que clasificarse dentro de alguna de la taxonomía, de alguna de las temáticas que tiene la bolsa, ¿sí? Y esta tiene que estar certificada por un ente externo, ¿no? que es independiente. Entonces, esta certifica que efectivamente el destino de estos recursos va para este tipo de proyectos. Entonces, sí es un ente externo. La normativa y la taxonomía todavía está en desarrollo, pero sí ya hay la iniciativa en el país. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, sin más, vamos a cerrar esta sesión 1.2.